hay que quitar ya el bloqueo, o sea, tienen que dejar a Cuba vivir. Todos los años se vota. Sí. Y solo 2 países votan en contra. ¿Cuáles son los 2 países? Estados Unidos e Israel. Yo me llamo Petya Obolensky, soy activista antirracista. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Ani. Tú eres joven musicante cubana y naciste el día de la Fiesta Nacional Cubana, el 26 de julio, en la Isla de la Juventud. Vamos a tener tiempo de conocerte. Sí. La primera pregunta es que yo he leído un artículo sobre tu arte que dicen que tú empezaste cantando antes de poder hablar. ¿Es cierto eso? Bueno, si lo dice mi mamá, debe ser cierto. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar y orgullosa de estar compartiendo aquí contigo. Bueno, empecé a cantar desde muy pequeña. En Cuba tenemos un festival que se llama Cantándole al Sol. Ajá. Y pues en cada provincia del país se presentan canciones infantiles cantadas por los niños. Y yo estuve por primera vez con 4 años. Estuve en 5 ocasiones y bueno, ese fue el inicio de mi carrera. Luego con 9 años entré al sistema de educación artística cubana, que además es totalmente gratuito. O sea, en Cuba los niños pueden estudiar música, los niños con aptitudes, no solo música, sino todas las especialidades del arte, desde la primaria hasta un doctorado, totalmente gratis. Wow. Ani, entonces tú hablas de un sistema de educación un poco particular, ¿no? Bueno, ¿Nos sí. puede explicar eso? No, o sea, sé que en otras partes del mundo las clases de música se incorporan a los programas de educación, ¿no? Pero en Cuba, o sea, estamos hablando de un sistema de enseñanza del arte profesional. O sea, cada provincia de Cuba tiene una escuela de música, una de artes plásticas, una de ballet, y el Estado se encarga no solo de que sea una educación gratuita, sino de garantizar lo que necesitamos en la escuela. O sea, por ejemplo, yo estudié flauta y el Estado me dio una flauta para que yo estudiara. Por ejemplo, yo estudié en las escuelas profesionales, pero también existen las casas de la cultura, ajá, que son donde se puede acercar todas las comunidades para que las personas que a lo mejor estudian otra carrera pero que tienen inquietudes artísticas. Y en todas las escuelas de Cuba, todas las universidades tienen proyectos culturales. Entonces, o sea, es algo muy importante para nosotros en Cuba. Oye, Ani, ¿y es desde siempre a Cuba eso? ¿Ese tipo de política? Bueno, no, es después del triunfo de la Revolución. Antes del triunfo de la Revolución, antes de 1959, pues solo las personas con dinero tenían acceso a la educación. Y a partir del comienzo de la Revolución Cubana, bueno, Cuba es el primer territorio libre de América de analfabetismo. O sea, lo primero que hizo la Revolución fue educar a las personas. Hace 2 años he tenido la suerte de entrevistar al ex ministro de la Cultura, Abel Prieto, que nos explicó eso un poco. Toda la campaña de alfabetización masiva en la isla. En 1961. ¿Nos puede explicar un poco eso, Ani? Bueno, imagina que las personas que tenían, por ejemplo, mi abuelo. Mi abuelo fue alfabetizador, en ese momento tenía 13, 14 años y con esa edad fue a los montes de Cuba, no sé, montes como la zona campestre, a enseñar a los campesinos a leer y a escribir. Y a partir de ahí pues comenzó toda una revolución. En Cuba el nivel de personas graduados de la universidad pues es muy alto porque todos pueden acceder a la universidad. El comandante en jefe Fidel Castro siempre dijo que la ciencia pues era el futuro de la humanidad y los representantes de la ciencia también de cierta manera son los médicos. En Cuba tenemos un sistema de salud y de captación de estudiantes de medicina además. O sea, sabemos que en el mundo entero ser estudiante de medicina, ¿cuánto te cuesta una carrera de medicina en cualquier parte del mundo? Carísimo. Pues en Cuba es totalmente gratis. Nosotros formamos médicos y aparte de eso tenemos una escuela que es la ELAM, donde se forman estudiantes de toda América, de África, incluso estudiantes de los Estados Unidos van a estudiar medicina en nuestro país. Y Cuba tiene brigadas, bueno, la Henry Riff es una brigada de médicos de alto estándar de nuestro país que van a ayudar a todas las naciones que lo necesiten. Ahora mismo tenemos más de 33 brigadas trabajando en el mundo entero. En todos los países de África puedes encontrar médicos cubanos trabajando. Pues se dice que sobre 3 médicos en África, disculpe, hay un cubano. ¿Es cierto? Yo pienso que sí, porque hay muchos médicos, incluso muchos africanos que han estudiado medicina en Cuba. Y siempre que las personas cuentan con nosotros, pues nosotros vamos para allá a ayudarlos.
Te había dicho que donde yo En Brasil vivía... los médicos cubanos fueron los primeros, los primeros médicos que hubo en la Amazonas, en Brasil, fueron los médicos cubanos. Que bueno, y luego cuando llegó Bolsonaro, pues expulsó a todos los médicos cubanos del país. Pero mire el proceso que tiene Brasil con la COVID. A lo mejor si los médicos cubanos estuvieran allí todavía ayudando, pues hubiera sido diferente. Un gobierno que quiere el bienestar de su pueblo, ¿no? Que quiere que se desarrolla, que toca mucho tipo de arte, que se va a la escuela más lejos que puede y todo. No es la idea de un gobierno así muy dictatorial. No, exactamente. Como se dice en Europa, es que si supuestamente toda la población cubana, prácticamente la gran mayoría es universitaria, en la universidad las personas aprenden a pensar. No creo que una dictadura pueda controlar a tantas personas que han estudiado y han leído y se han educado y conocen de arte. Con cualquier persona en Cuba habla 2 idiomas. Cualquiera ha leído todos los libros necesarios para tener una información general sobre el mundo. No creo que esas mentes puedan ser controladas por la llamada dictadura. Sobre los logros de las realizaciones sociales de la revolución, ¿no? Tú hablaste mucho de la cultura, de la salud, pero hay algo más de actualidad. Había los Juegos Olímpicos y pienso que Cuba fue en los 15 primeros países del mundo, ¿no? El número 14. El número 14. Sí. Y es el primer país del tercer mundo, ¿no? Que está en este nivel. Pues, ¿nos puede explicar un poco cómo es? Bueno, es que como mismo es este sistema de educación artística, pasa exactamente igual con el deporte. O sea, se hacen captaciones desde que los niños son muy pequeños y el Estado se encarga pues de darle lo que necesitan, y muchas veces debido al bloqueo. O sea, la gente pensará que te estoy mencionando el bloqueo y estoy siendo un poco repetitiva, pero eso influye en cada una de las pequeñas esferas de nuestro país. Nosotros fuimos colonizados por España. Ajá. Luego, pues supuestamente habíamos logrado la libertad y entraron los norteamericanos y tuvieron una neocolonia desde 1901 hasta el año 31 de diciembre de 1958. O sea, neocolonia es que teníamos una bandera propia, un himno nacional, pero nuestro gobierno respondía directamente a los Estados Unidos. Entonces, automáticamente, cuando triunfa la Revolución Cubana y se declara el carácter socialista de la revolución, pues comenzaron a bloquearnos. ¿Cuál es tu vida cotidiana también como joven? Que eres una mujer joven de 26 años que vive bajo un blocus económico. Bueno, por ejemplo, dicen que aquí nosotros no sabemos lo que quiere decir un blocus, pues es teórico, pero ¿cuál vives en tu vida práctica cotidiana, no? Bueno, yo nací bajo el bloqueo. O sea, yo nací en el año 1995, uno de los años más duros para la revolución, porque estábamos en el periodo especial, el llamado periodo especial, luego de la caída del campo socialista. Cuba pasó por un proceso muy difícil económicamente. Y como artista, por ejemplo, ¿tú tienes algunos frenos para tu carrera con el blocus? ¿Hay problemas en eso? Bueno, cuando te hablaba de que la enseñanza es totalmente gratuita, pues imagina todo lo que tiene que hacer el gobierno de Cuba para garantizar esos instrumentos para cada estudiante, que todos los años entran nuevos estudiantes. En el mundo del arte se ve muchísimo. Los músicos cubanos no pueden ir libremente a los Estados Unidos a tocar, a compartir su música. Ni tampoco pueden venir músicos norteamericanos a nuestro país, les niegan la visa. Que todo eso que te conté, todos esos logros han sido estando bajo un bloqueo feroz durante más de 60 años. O sea, el país ha sido bloqueado de comprar económicamente, de tener contactos económicos con casi todo el mundo. Y aparte de eso, pues el Estado se las ha ingeniado, ha hecho todo lo que ha podido hacer para que la salud y la educación en Cuba sigan siendo gratuitos. No somos una sociedad perfecta, tenemos muchos errores, pero los errores los tenemos que enmendar nosotros los cubanos en Cuba. O sea, la juventud cubana quiere ser parte de ese cambio, pero queremos seguir manteniendo la soberanía de nuestro país, que es lo más importante. Y cuando dices, Ani, que quieren crear como nuevos seres humanos, digamos, con otros valores, ¿cuáles son los valores de que hablas? El cubano se caracteriza por la solidaridad. Tanto así que nosotros no tenemos muy poco y vamos regalándolo por todos lados. Creo que estamos tratando de ser una juventud, seguir siendo lo que somos, la revolución cubana, pero una revolución adaptada al siglo XXI. Y el gobierno escucha a los jóvenes, aunque se quiera pensar que no. Pero siempre les digo, o sea,
este es el futuro que nuestro país debe tener. Porque nosotros somos un país de América Latina, somos una isla en el Caribe y tenemos los mismos niveles de salud y de educación de cualquier país de primer mundo. Ani, sin embargo, aquí en verano había muchas noticias sobre Cuba en las informaciones aquí belga, diciendo que la gente no estaban felices con el gobierno, que había manifestaciones en contra del gobierno y que era la juventud y los artistas que estaban en eso. ¿Es cierto? Porque tú me dices que hay muchos logros en las escuelas, en la cultura, en el acceso para todo el pueblo, pero aquí no se escucha la misma cosa, pues, ¿sabes? En ese momento en el que se dieron las manifestaciones estábamos realmente en un momento muy complicado. Estábamos en el pico de la pandemia, aparte de llevar, 1 año y medio ya de todo este proceso. Y entonces, en vez del gobierno de los Estados Unidos, pues a lo mejor ayudarnos, porque se supone que en un proceso mundial, pues deberíamos ayudarnos y no ponernos más, como decimos nosotros, el pie encima. Entonces estábamos teniendo escasez de alimentos, es real, no lo podemos ocultar. En ese mismo momento coincidió que tuvimos fallos eléctricos también, y lo que no vio el mundo fue que estaban destruyendo hospitales infantiles, destruyeron las vidrieras de las tiendas más importantes para conseguir comida, tiraron piedras también a los oficiales de la policía. En Cuba los oficiales no andan con pistolas en la calle, pero por supuesto que cuando se dieron las manifestaciones pues salieron las tropas especiales. Entonces se tergiversó mucho toda la información. Sí hay personas que salieron pues porque tienen inquietudes y estamos en un momento muy difícil, porque además también tenemos escasez de medicamentos, porque Cuba ha puesto todo en función de salvar las vidas de las personas. Estamos intentando, por ejemplo, tú das positivo a la COVID y todas las personas que estuvieron a tu alrededor, pues todos van a un centro de aislamiento donde el Estado les garantiza desayuno, almuerzo y comida. Nosotros tenemos 5 vacunas. Somos el único país de América Latina con 5 vacunas. Y aún así estamos atrasados en la vacunación porque no logramos comprar las jeringuillas a tiempo. Por eso estamos también ahora en un pico pandémico. Porque supuestamente a esta altura pues deberíamos de tener mucha mayor población vacunada, pero no nos dejaban comprar las jeringuillas. Y logramos tener las jeringuillas gracias a la solidaridad de pueblos de todo el mundo. Hubo también como resistencia, porque también jóvenes artistas, ¿no?, que nos puede explicar un poco eso, que apoyaron también el gobierno. Sí, bueno, es que se habla de la guerra de cuarta generación y quintas a través de las redes sociales. Todo el tiempo estamos siendo bombardeados por información en contra del gobierno. Lo puedes comprobar. Entras desde Cuba a las redes sociales y automáticamente el algoritmo de Facebook, de Twitter, pues te pone mensajes de youtubers que viven en Miami, cubanos residentes en Miami, que todo el tiempo están creando pues división entre los cubanos y incluso apoyando las medidas en contra de Cuba. En esos días incluso llegaron a ir a la Casa Blanca muchos artistas nacidos en Cuba que salen del pueblo de Cuba a pedir una intervención humanitaria entre comillas, porque sí, todos sabemos que una intervención humanitaria termina en una intervención militar. Claro, y los Estados Unidos cada vez que hacen una guerra dicen que es por razones humanitarias. Exactamente. ¿No? Como lo hicieron en Afganistán y todo. Se dice que hay una nueva generación un poco influenciada por las redes sociales, con mucha influencia de Estados Unidos, que dan mucho dinero en eso, sí, que hay mucha propaganda, bueno, con las redes sociales en contra de Cuba y que puede influenciar un poco algunos jóvenes, ¿no? Y bueno, sí. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Cuba llegó tarde a las redes sociales. Se habla de que Cuba llegó tarde a las redes sociales, pero también fue debido al bloqueo porque no nos dejaban conectarnos a la fibra óptica. Entonces, es el nuevo reto de la revolución cubana. ¿Cómo hacer que nuestros jóvenes conozcan la historia, pero la historia la que cuenta nuestro país? La historia real. La verdad es que estamos un poco atrasados en política de comunicación a través de las redes sociales. Porque, yo misma, yo estoy fuera de redes. Pero realmente la nueva guerra, nuestra nueva arma es estar en redes, para bien y para mal. Lo que pasa es que cuando uno es víctima de las cosas malas que te pueden pasar a través de las redes sociales, pues uno se aleja. Y deberías ver cómo es atacado todo el que defiende la revolución cubana en las redes sociales. Brutalmente atacados.
Y nosotros sentimos que pues que se les dio más importancia de lo que merecía. ¿Y por qué no hablan de las vacunas cubanas? ¿Y por qué no hablan de la educación? ¿Y por qué no hablan de todo lo que hacemos en salud? ¿Por qué no hablan de que los cubanos envían médicos a todas partes del mundo? O sea, solo hablas de lo negativo. Pues mira, habla de lo positivo. Y por eso nosotros invitamos siempre a la gente, ve a Cuba. Porque todo el que va a Cuba después se queda prendado de nuestro país. Y por supuesto, agradecer. Esta es una manera también de agradecer a todas las personas que a través de la solidaridad pues nos han ayudado con medicinas, con alimentos y han roto el bloqueo. Un último detalle sobre la juventud cubana. Nadie ha hablado sobre eso, pero la juventud cubana está limpiando voluntariamente en los hospitales, trabajando en la agricultura para ayudar con los alimentos. La juventud cubana en las zonas que están cerradas por COVID va y le lleva la comida personalmente a cada una de las casas. Ahí. Y nadie habla de eso. Nunca se habla de este tipo de cosas que nos puede dar ejemplo, ¿no? Que otro mundo es posible. Los músicos cantan, o sea, porque en el vacunatorio, cuando nos vacunan, nos dejan 1 hora esperando para comprobar la presión de las personas, la presión arterial. Los músicos van y cantan cuando están vacunando a las personas. O sea, hemos creado de que sea un poco más agradable todo el proceso de vacunación. Quería preguntarte una cosa sobre el tipo de música que tú haces. Que yo soy más como de rap, me gusta mucho el hip hop y todo. Porque, pero yo también soy de rap. Bueno, podemos hacer una demostración después, ¿no? Pero tú haces un tipo de música que se llama la trova, ¿no? No sé si lo dijo bien, la trova. La trova. ¿Nos puede explicar yo escuché que eso viene un poco después de la Revolución Cubana, que viene de la sociedad cubana unos 10 años después, pero después puede explicar qué es la trova, a ver, qué tradición es. El trovador, la figura del trovador es el típico juglar que andaba desde que surgió la humanidad con algún instrumento, pues contando y cantando todo lo que pasaba. Eso es un trovador, es una persona con una guitarra cantando sobre todo lo que ve. Un troubadour. Un troubadour en francés. Ándale. Exactamente. Entonces, bueno, nuestra primera canción, que es La Bayamesa, la primera canción trovadoresca, pues es de amor. O sea, casi todos los temas de la trova, desde sus inicios, son sobre el amor hacia el amor en todo su sentido, la naturaleza, que también habla de la belleza de los campos de nuestro país y de la patria. Siempre la trova ha sido pues un género musical que le ha cantado a la patria. ¿Y es un género musical cubano o más de América Latina? Es un género musical cubano. Es un género musical cubano. Además ha pasado incluso por varias etapas. La trova tradicional, luego el feeling, que es cuando se mezcla un poco con las armonías del jazz. Luego tenemos la nueva trova, que viene con todo el triunfo de la revolución, el movimiento de canción protesta en toda América Latina. Y bueno, ya después viene la novísima trova y todas las generaciones que se va mezclando. O sea, la trova se mezcla con todos los géneros. Y al nivel musical se dice muchas veces que Cuba es como un lugar muy especial, porque ahí se mezclan muchas influencias, ¿no? Y que eso también viene de la historia cubana, ¿no? De que se mezcla la música africana, por ejemplo, la música española. Se dice que la cultura cubana es un gran ajiaco, dijo Fernando Ortiz. Porque es una mezcla de lo que nos quedó de nuestros aborígenes, de lo que nos vino de España, de lo que vino después con los africanos. O sea, es una mezcla de muchas cosas. Y por supuesto de la parte latina también. Cuba tiene un récord de géneros musicales. ¿Un récord de qué? Récord de géneros musicales. Poco, de diferentes tipos de música que existe en Cuba. Exactamente. ¿Y cuáles son los tipos de música que tú haces? La trova tú me dijiste, pero también ¿haces otros tipos? Sí, bueno, es que, ya te digo, es que la trova, o sea, dentro del mundo de los trovadores, pues hay trovadores que hacen con influencias del rock, otros con influencias del jazz, otros con influencias del rap. O sea, ahora mismo es un género, como le llamamos, en Cuba le podemos llamar también canción contemporánea. O sea, creo que la trova ha evolucionado incluso hacia la canción contemporánea, porque con la globalización de la música todos tenemos mucha información. Entonces creo que ya es muy difícil definir una canción que se encuentre en solo un género. O sea, la música que se hace en el siglo XXI es una mezcla de todo lo que hemos escuchado. Y con la internet pues es muy fácil estar escuchando música de todas partes del mundo. ¿Cómo ves el porvenir así de los meses que vienen, ¿no? Tú nos hablaste de la vacuna que está avanzando, que pronto toda la isla va a ser vacunada, pero también de los problemas económicos que hay. ¿Cómo ves
bueno, ¿qué tiene que hacer el gobierno? ¿Cómo la gente puede participar en eso? El 15 de noviembre el país va a estar abriendo un poco, flexibilizando las medidas de la cuarentena, porque el país cerró prácticamente completamente al turismo. Y entonces a partir de ahí pues esperemos que la economía del país pueda mejorar, y con las nuevas medidas económicas para que las personas creen también sus propias pequeñas empresas. Pero se están pasando muchas cosas en el país, pero están pasando tantas cosas que a lo mejor a veces no lo vemos así como... Pero para nosotros sí, es importante. ¿Qué podemos hacer nosotros desde aquí, Ani, piensas, para que la gente primero sensibilizar, ¿no? Que la gente sabe lo que pasa en Cuba? Pues yo creo que lo primero es conocer la verdad de Cuba, no la verdad que se dan en los grandes medios. O sea, no es, nuestra verdad es completa. A veces nosotros desde Cuba vemos en las noticias cosas que decimos, mira lo que están poniendo. De hecho, en el 11 de julio se utilizaron manifestaciones a favor del gobierno para decir que eran en contra del gobierno. Incluso se cambiaban los mensajes. Los mensajes que era apoyando la revolución, pues borraban los carteles y ponían lo contrario. Así puras mentiras, pues. Sí, incluso hubo una abogada que hizo una demanda porque utilizaron su imagen como que ella estaba hablando en contra del gobierno y ella estaba en una manifestación a favor del gobierno. Entonces todo se tergiversa tanto que creo que lo primero que uno debe hacer es buscar la verdad. Al final la verdad se cambia desde un lado y del otro. Por eso siempre le decimos, vayan a Cuba. Pero aquí hay muchos movimientos de solidaridad, aquí y en casi todos los países, movimientos de solidaridad con Cuba. Y pues nosotros en Cuba tenemos que enamorar más a nuestros jóvenes, volver a enamorar a nuestros jóvenes con la revolución cubana. Y esa es la batalla, la tarea que tenemos ahora mismo. Yo hablo de la revolución cubana en los jóvenes, pero yo también soy joven. Y mira de la manera que pienso. Y conozco a muchos jóvenes que piensan de la misma manera. Y tú eres una de las muchas portavoces de la revolución cubana de tu generación. Bueno, eso intento. Bueno, pero es un honor recibirte aquí en Manifiesta y... Espero haber estado a la altura de tu entrevista. Pues sí, más que eso. Yo creo que te invitamos a hacer un concierto la próxima vez, ¿no? De trova para que la gente conozca tu música, ¿no? Porque dicen que tú tienes muchos talentos, que tú ganaste muchas emisiones de niños de música y todo, ¿no? Bueno, realmente yo no creo que los premios no hacen a un artista. Al artista lo hace el trabajo que logre hacer y cómo conectar con el pueblo. Y yo voy a intentar seguir conectando con mi pueblo y por supuesto cada vez que pueda llevar la cultura cubana a otros países, pues lo haré con el mayor orgullo que pueda hacerlo. Era un honor para mí conversar contigo, con ustedes y aprender de Cuba, y quiero conocer más, así que fue un placer para mí recibirte. Bueno, te lo voy a decir en cubano. Nos vemos en La Habana. Muchas gracias. Gracias a ti.